Oiga, ayer nos dimos cuenta en la otra asignatura, nos dimos cuenta que, claro, una de sus compañeras se cuenta que una de las funciones que le pasé de la transformación homogénea tenía un nombre distinto. Y ¿sabe qué? Eso lo ha ido arreglando MATLAB, porque se acuerda que yo le dije que es obligatorio, que el archivo se tiene que llamar como la función. Bueno, eso pasaba hasta la 2021, no funcionaba el código si la función era distinto del archivo. Pero ahora ya parece que MATLAB lo arregló, o sea, las actualizaciones van cambiando y se van dando cuenta a lo mejor que la gente no es tan estricta. Mira, por ejemplo, acá mi función se llama mínimo y mi archivo se llama full mínimo. Entonces, para ser bien estricto, mi función debería llamarse full mínimo, ¿cierto? Así. Pero ya te digo, en realidad, bueno, por eso pasa que MATLAB, y eso mismo nos va a pasar en la asignatura de robótica la próxima semana cuando ya empecemos a hablar de Robot Studio. Yo sé que hay una versión de Robot Studio que está pirateada, pero esa versión es antigua y la verdad es que cambian mucho las cosas, mucho. Yo probé esa versión y la verdad es que, ya te digo, desde la 2022 en adelante Robot Studio cambió todo su interfaz, la forma de programar ciertas partes del robot, etcétera. Así que no creo que valga mucho la pena, digamos, aprender con versiones antiguas, que van cambiando, van dejando cosas obsoletas, etc. Así que lo mismo pasa con MATLAB. Bueno, también yo siempre les recomiendo, sobre todo si ustedes ya después más adelante se dedican a cosas más relacionadas con programación, yo siempre les recomiendo no siempre, cuando salga la versión nueva, cambiarse a la versión nueva. Por ejemplo, mira, yo todavía estoy trabajando con la versión de MATLAB 2022B. MATLAB 2 veces al año libera versiones de MATLAB, ¿cachai? Al principio, el primer semestre siempre le llaman 2020, por ejemplo, ahora 2023A, y ahora hace poquito salió la 2023B. Entonces siempre saca la versión A y la B. Pero ya te digo, ¿no? Sobre todo si ustedes después en el futuro se dedican a la programación. Yo tengo un montón de código, no solamente para las clases, sino para cosas de investigación y cosas que hago yo. Entonces yo no puedo llegar a cambiarme y arriesgarme a que cambiarme de una versión después no me vayan a funcionar los códigos. ¿Te das cuenta? Tiene que ser una transición suave, de a poco, ir probando, etc. Así que ahí también les recomiendo que mucha gente que dice no, hay que estar al día con las últimas versiones, no sé, eso hay que ir viéndolo de a poco, ¿ya? Sobre todo dependiendo de cuánta pega previa tenga usted, porque si tiene muchos códigos para acá, no es aconsejable llegar y cambiar todo, ¿vale? Bien, ahí tenemos la función mínimo. En un ratito más vamos a explicar qué es lo que hace este algoritmo, le va a servir para la explicación de la próxima semana, la evaluación final de la asignatura, donde ya vamos a estar cerrando para la mayoría de ustedes que cumplieron con todas las evaluaciones, ya vamos a estar cerrando ya la próxima semana la asignatura. Bien. Usted me avisa, tenemos la función mutación, ojo con esa, que la próxima semana le puedo pedir invente o de acuerdo a lo que usted pueda estudiar durante la semana, cree una nueva forma de mutación. Bueno, ahí vamos a explicar cómo funciona esta mutación. También nuevas formas de cruzamiento, son las típicas. Ya, yo siempre que hago este tipo de evaluaciones, cuando le entrego todo el código, obviamente no tiene sentido que no haga nada nuevo, sino que simplemente a veces les pido, ok, eche a andar la simulación, cree una nueva forma de mutación, por ejemplo, cualquier otra técnica que puedan ver, por ejemplo, en el libro guía, el libro que yo les envié, que es el libro principal de la asignatura, hay varias alternativas de mutación. Ahora vamos a recordar para la gente que no vino qué es lo que hace este código, cuál es la idea principal de los algoritmos genéticos y cómo funciona, ¿vale? Y ahí tenemos la función mínimo y vamos con una función que se llama ordenar población. Así se llama esta función. Esta función es cortita, en un ratito más estoy esperando a ver si llega más gente para empezar a mostrarle el código principal, ya el código más extenso, el que viene en un ratito más, que es el que hace toda la pega, digamos, ¿ya? Entonces justamente hay varias cosas de código que estoy seguro que a varios le llaman la atención y le pido por favor que ese sea el enfoque de la evaluación de la próxima semana, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que hace esto? Miren, ese símbolo de ahí, ¿se fija? Entonces, estudienlo, véanlo y cómo se está trabajando acá. Bueno, la función, ya le adelanto, que la función ordenar población, como vamos a mostrar un ratito más el algoritmo típico de algoritmo genético, lo que hace esta función es justamente lo que hemos explicado la semana pasada ya con los conceptos básicos de algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos tratan de replicar lo que pasa en la naturaleza, ¿ya? Y justamente con toda la teoría de Darwin es que de alguna manera se trató de plasmar esto a nivel de un algoritmo ya de programación, y esta parte de la función ordenar población lo que hace es todos los individuos los va a ordenar del mejor al peor, ¿vale? Y ustedes se van a dar cuenta, ojalá que se den cuenta en esa parte del código, que, por ejemplo, supongamos que la máxima población que nosotros vamos a desarrollar este algoritmo fueran 100.
Y tal como yo le expliqué, no se preocupe que lo voy a volver a explicar, cuando hay una etapa que se llama cruzamiento, lo que va a pasar es que hay individuos que pueden procrear a nuevos individuos. Entonces lo que es lógico es que los algoritmos genéticos, la población crece, pero también, como una cosa que también es parte de la naturaleza, no puede crecer la población hasta el infinito, ¿cachai? Entonces pasa una cosa que ya le contaba, que un poco la parte triste de los algoritmos, es que tienen que morirse los más débiles, los individuos menos aptos tienen que desaparecer. Entonces, este algoritmo tiene esta función que se llama ordenar población. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ordenar, si supongamos que la población máxima son 100 y de acuerdo al cruzamiento creció la población y ahora hay 120, yo ordenando la población de mejor al peor, puedo muy fácil recortar y puedo muy fácil descartar. Simplemente cuento del 1 al 100 y del 100 al 120 se elimina. ¿Está bien? Hay otras formas de eliminación también, pues yo le quiero comentar también que los algoritmos genéticos es todo un mundo. La verdad es que están pasando muchas cosas con los algoritmos genéticos en la actualidad, hay muchas buenas ideas, nuevos programadores, nuevos programas, nuevos algoritmos que están haciendo que este tipo de algoritmos de optimización sea muy superior a otros algoritmos. ¿Ya? Yo le comento porque en el posgrado que estoy haciendo hay una asignatura... ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está funcionando? Ya. Y claro, yo le contaba que ahora en el posgrado hice una asignatura que se llama optimización, donde tenemos que estudiar todos los algoritmos de optimización que existen, que están matemáticos muy antiguos. Por ejemplo, hay un algoritmo que se llama de Newton, hay un algoritmo que tiene algunos aspectos de Euler, hay algoritmos muy básicos de optimización, por ejemplo, basado en el gradiente, ¿no? Hay un montón de algoritmos matemáticos. Pero la verdad es que los algoritmos genéticos, yo diría, no sé si voy a exagerar, pero yo diría que los algoritmos genéticos hizo más o menos en el campo de la optimización algo como lo que hizo el iPhone. ¿Tú te acuerdas que cuando apareció el iPhone, Apple nunca había hecho un celular, nunca había hecho un smartphone? Y llegó al mercado y barrió con todo. Si fue una locura lo que pasó con iPhone. Entonces, es más o menos lo que pasó. Los algoritmos genéticos son muy superiores, muchachos, a cualquier técnica de optimización, ¿ya? Y la idea es que ojalá en el futuro, que no sé si ustedes están ya en trabajo de título, si ya piensan, le quiero decir una cosa, son muy pocos los alumnos que trabajan con algoritmos genéticos. Normalmente piensan al tiro redes neuronales, una cámara, un clasificador, un robot, etcétera. Pero muy pocos trabajan con algoritmos genéticos. Yo los invitaría a que de pronto también exploren esa opción, porque también es una opción que no le van a criticar tanto porque no hay mucho donde comparar. Yo no he visto mucho, llevo mucho tiempo en esta universidad y no he visto casi ningún trabajo de optimización basado en algoritmos genéticos. Y se puede hacer de todo con muchas cosas. Parece que yo le he mostrado, un ratito más le vuelvo a mostrar esta publicación que nosotros hicimos con el grupo de investigación de la USACH, donde nosotros ocupamos algoritmos genéticos para la optimización de la trayectoria de un robot. Entonces, son cosas y eso fue aprobado el año pasado, ¿no? Por el 2022. Entonces, son cosas bastante interesantes. Ya, muchachos, los que están llegando, estamos escribiendo las funciones. Ya tenemos, la semana pasada escribimos la función mutación, que está en la pizarra. Ahí está. La función cruzamiento. La función mutación la podemos probar al tiro. Mire, yo le propongo que también vayamos probando las funciones. Voy a crear... Y también lo voy a explicar, lo voy a explicar al tiro qué es lo que está pasando con la mutación y qué está pasando con el cruzamiento. Y la idea es que ustedes también vayan probándolas en la casa. Por ejemplo, ahora voy a probar la de cruzamiento, que es más fácil de entender primero. Mira, la función cruzamiento, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya a nivel de programación sabemos, o deberíamos saber, ¿cierto?, que esta función, ¿cuántos argumentos de entrada tiene? 2. ¿Cierto? El X1 y el X2. Señor, el X1 y el X2 son los individuos, son los padres. Esta función crea nuevos hijos. ¿Está bien? Entonces, yo como en un ratito más le voy a explicar que lo que hace este algoritmo, lo que va a pasar es que todo algoritmo genético lo que usted tiene que hacer primero es codificar a cada individuo. Y la codificación de cada individuo normalmente se hace en código binario, ¿vale? Así que vamos a ver que X1 y X2 son el papá y la mamá que van a procrear a ¿cuántos hijos? ¿Cuántas variables de salida tiene esta función? 2. ¿Y esas variables de salida se llaman? Y1 y Y2. Y esos son los dos hijos, pues señor. Mira, ahí va. Voy a crear a un padre aquí en Command Windows directamente. Voy a decir que X1 va a ser igual a 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. En este caso, tal como voy a explicar de nuevo en un ratito más, este algoritmo genético lo que trata de ejemplificar es que se va a crear una cantidad de individuos que en conjunto van a crear una población y que cada individuo va a tener como una especie de código genético binario.
¿Cachai? Esa cadena de bits corresponde al código genético del individuo X1. ¿Cachai? Ahora voy a crear a otro individuo, X2, con otra codificación binaria. ¿Vale? Podría ser así. Esto de acá 0, 0. Tiene que tener los mismos bits, ¿ya? Aquí tengo cuántos bits, 2, 4, 6, 7. Serían 4, ahí y ahí. Lo voy a dejar así. Ahí serían dos individuos, X1 y X2. Y ahora, para probar la función cruzamiento, obviamente la idea es que en un ratito más, cuando copiemos todo el código, ya el otro código es el más grande, el que viene ahora, ojalá funcione a la primera, la mayoría, ¿cierto? Y que le funcione exactamente como lo voy a mostrar yo. Ahí va. Voy a entonces a probar, voy a decir paréntesis cuadrado, Y1 espacio Y2 va a ser igual, o sea, voy a guardar ahí en Y1 y Y2 los hijos que me creé en la función cruzamiento cuando yo le pase X1, X2. Y ahí está. Están medio desordenados los numeritos. Voy a hacer más espacio en marca para que se vea mejor. Ahí está, X1, X2 y la función cruzamiento. Ahí sí. 2, 4, 6, 7. ¿Está perfecto? El primer hijo, igual que un papá, parece, el X1. Y el otro igual. ¿Qué no se me A ver, lo voy a usar de nuevo. Quedan como los dos hijos iguales a los papás. Bueno, claro, lo que pasa es que todas las etapas de un algoritmo genético se van a dar cuenta que en todo el código, en todas las funciones, aparece la función random, ¿vale? Entonces todo depende, y en tan poquitos bits es muy probable que aparezcan estas coincidencias, ¿vale? Pero se van a dar cuenta, y eso lo vamos a explicar un ratito más en la explicación general del algoritmo genético, es que en realidad, como es la naturaleza, ¿ustedes sabían que en la biología las matemáticas no andan bien? No hay modelos, hay muy pocas herramientas matemáticas que se pueden usar en la biología, es muy difícil caracterizar la biología, es muy difícil. Y mucha gente de alguna manera acepta que en la biología hay mucho de variable aleatoria, ¿ya? Entonces por eso pasa que en los algoritmos genéticos aparece, van a ver ustedes muchas partes que dicen rand, variable aleatoria, porcentaje de mutación de manera aleatoria, elijo a los papás de manera aleatoria, elijo esto de manera aleatoria. Entonces el concepto de variable aleatoria aparece mucho, ¿ya? Bueno, pero de todas maneras, independiente de que los hijos en mi caso hayan salido igual a los papás, la función está trabajando. ¿Y qué es lo que hace la función cruzamiento? Toma al papá, toma a la mamá, toma parte de la codificación binaria del papá y parte de la codificación binaria de la mamá, y en conjunto generan a un hijo. Entonces lo que yo le voy a pedir la próxima semana es que esto me lo explique ahí en el live script, ya esto va a ser un live script lo que le voy a pedir la próxima semana de este mismo código, y es muy probable que le pida, y ahí obviamente no se pueden copiar, es que me invente una forma distinta de cruzamiento. ¿Te fijas? Por ejemplo, ¿qué otra forma de cruzamiento creen ustedes? Porque acá, ¿qué es lo que está pasando? Aquí se está tomando alguna cantidad de bits del papá para copiarlos en el hijo, y se toman otra cantidad de bits de la mamá para copiarlo y formar un nuevo hijo. ¿Qué otra forma cree usted que podríamos armar nuevos individuos a partir de cadenas binarias? Acá lo que yo estoy haciendo, como le digo, lo que hace este código es tomar los primeros 3 bits o 4 bits o lo que sean y los copio en los primeros 4 bits del hijo, y luego se toman los restos del bit para completar la cantidad de bits del hijo de la mamá. Entonces se toma una parte del papá y una parte de la mamá. ¿Qué otra forma creen ustedes que se podrían crear nuevos hijos a partir de 2 cadenas de bits? Pero claro, sí. Puede seccionar en más partes, y hay otros tipos de cruzamiento que hacen la compuerta AND. Usted puede tomar la primera parte del papá, la primera parte de la mamá y hacerle un AND. ¿Cachai? 1 y 1, el resultado 1. 1 y 0, el resultado 0. Y ahí, en general, la mayoría de las funciones ustedes se van a dar cuenta, y por eso que en general los algoritmos genéticos yo los explico con codificación binaria, porque se supone que es más o menos familiar para nosotros el mundo binario, ¿cierto? Ahí está. Entonces pueden usar la AND, pueden usar la OR, y el resultado es claro. Hay que generar 2 hijos que sean distintos de los papás, que tengan la misma cantidad de bits que los papás. Ese es el único objetivo de la función cruzamiento, ¿vale?
Ya, seguimos muchachos, hay gente que está copiando las funciones, tenemos hoy día lo nuevo, la función que se llama función mínimo. Ahora voy a explicar por qué existe esta función mínimo. ¿Y qué es lo que hace la función sum? Bueno, ya les digo, si hubiésemos tenido más tiempo habríamos hecho esto en Python, pero no nos da el tiempo, nos vamos a quedar solamente en MATLAB y podemos ver ahora muchachos qué es lo que pasa con la función sum. ¿Qué es lo que hace la función sum? Miren, voy a crear una variable cualquiera, A. Voy a decir 1, 0, 0, 0, 1. Eso es A. Y voy a decir a MATLAB, sum A. ¿Qué hace la función sum? Suma todos los unos de la cadena binaria de cada individuo y le entrega el resultado. Ojo con eso, porque esta es la clave del algoritmo genético. Esta es la clave de por qué pasa lo que pasa cuando yo ejecuto el programa completo, ¿vale? Esto es clave, esto que está aquí, función mínima. Ya, perfecto, señor. Usted me avisa, ¿no? Estamos también la cuarta función que hicimos hoy día, se llama la función ordenar población. Voy a copiar acá, ordenar población. Estas son las dos funciones nuevas que llegaron recién. Llevamos 4 funciones: cruzamiento, mutación, ordenar población y función mínimo. Anoten por ahí para la próxima semana, la prueba es con un live script, ¿ya? Para que ahí repase, pero que en realidad tampoco hay tanto que repasar, si tampoco es tan difícil, pero ahí le voy a pedir que entonces vayamos ordenando el código, explicando detalladamente, de eso se va a tratar la última evaluación, ¿ya? Del mismo código que hoy día se van a llevar andando. Ya, a lo izquierdo, acá voy a escribir la otra función que tenemos. Ya vamos directo, ya, vamos con la función más extensa, que tiene como 50 líneas, ya, aquí vamos a estar copiando código todo el rato. Y ahí está. Pero era un adelanto de la pregunta. Ya, aquí está. Entonces, voy a achicar un poquito más, ahí. Y esta es la función más importante, ya por favor les pido que con mucha calma vayamos con mucho detalle, viendo con mucho, de hecho voy a aumentar aquí el tamaño de la imagen para que con mucho ojo no se vaya a equivocar en nada, ¿ya? Cualquier error va a ser que puede ser muy difícil encontrar el error, así que ya se lo adelanto, por favor, mucho ojo, cualquier duda me pregunta. Esta es la función que tiene 50 líneas de código, ¿ya? Esta es la que tiene que funcionar, esta es la que hace el llamado a todas las otras funciones, ¿vale? Bueno, la función se llama algoritmo genético, tiene 2 parámetros de entrada, en realidad son parámetros, no son variables, digamos, ¿no? Estas no son variables simples, son estructuras, pero bueno, da lo mismo, en realidad son variables que van a tener la información del problema, y ahí empieza, ¿bien? Ahí empieza el desglose, a empezar a desarrollar el funcionamiento del algoritmo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No la tiene? Eso es un componente de la estructura problema. No es una función. ¿No? ¿Usted se acuerda cuando hablamos en una clase final de redes neuronales de los objetos? Ya, pues, esto es un atributo
punto. Acuérdense, no es un método, no tiene paréntesis redondo. Es un atributo, esto es como una subvariable de esta variable. Eso. Bueno, también comentarles que los algoritmos genéticos, en conjunto con otras técnicas, dan pie a una tecnología que no sé si han escuchado, que se llama la computación evolutiva. La computación evolutiva es parte de las ciencias de la computación que justamente se basan en esta idea de problemas que compiten y que quedan los mejores y que se va haciendo un filtro y que se va replicando un poco los fenómenos de la naturaleza. Es bien interesante lo que pasa ahí con la computación evolutiva. También interesante, como le digo, creo una fuente importante. Muchas veces después andan buscando temas de títulos, de trabajos de títulos, y creo que sería interesante. Yo los puedo ayudar incluso si toman esa decisión de tratar de pensar en cómo incorporar los algoritmos genéticos en su trabajo de título. Además, que le digo una cosa, en general yo conozco a hartos dueños de empresas que muchas veces piden dentro del currículum el título del trabajo final de tu carrera. ¿Cachai? Porque eso dice harto, porque tú en tu currículum podés decir que eres experto en todo, ¿cierto? Pero hay una cosa que es indudable: si tu trabajo de título dice, en el título dice cualquier cosa relacionada con inteligencia artificial, con robótica, con lo que sea, eso también es un índice claro de que usted se dedicó harto rato en trabajar en eso. ¿Cachai? Más que decir, pucha, mis habilidades son estas, me especialicé en tal cosa. Esas son palabras. Sin embargo, el trabajo de título es un trabajo que se supone que estuviste más de un semestre solo pensando en eso, ¿cachai? Entonces muchas veces es recomendable de pronto tomar esa decisión de que el trabajo, o al menos el nombre del trabajo de título, diga algo novedoso, ¿cachai? Porque eso le puede servir en el futuro, y te digo, es un súper buen argumento decir, oiga, mire, yo soy especialista en esto, o me dediqué mucho tiempo a esto, y aquí está la prueba, está el nombre del trabajo de título, ¿no? ¿Está? Bien, señor. ¿Puedo avanzar un poquitito? ¿Sí? Ahí voy a avanzar un poco. Hoy día estamos copiando el código. Escribe el código, por favor. ¿Cómo está? Más. Bueno, para los que han llegado recién, les comento que la prueba de la próxima semana es prácticamente explicarme este código. ¿Sí? Ah, perdón. Hasta vacío el libro. ¿Está ahí? Ahí está. ¿Por ahí? Ya. Máxima concentración, vea los espacios, incluso hay algunas comillas de pronto que pueden echar a perder todo. Hay muchas funciones, y por esa razón no lo llevamos esto a Python. Hay muchas funciones que son propias de MATLAB, ¿ya? Por ejemplo ahí, RedMap. Pero ahí tiene que ir usted
pensando ya y adelantando todo lo que quieran, muchachos, pueden adelantar todo lo que quieran. Es un live script el que lo voy a pedir la próxima semana, el día 2 el trabajo, el día jueves la evaluación, pero ya también le comento que es muy probable que le pida dos funciones distintas, una mutación distinta y un cruzamiento distinto, ¿ya? Y ahí me lo tiene que explicar, me dice, esta es la mutación. Y claro, si funciona bien, ustedes se van a dar cuenta que cambiamos la función mutación, echamos a dar el algoritmo y ahí usted puede sacar conclusiones. La mutación 2 funcionó mejor que la otra, o peor, o obtuve el resultado antes, etc. Bueno, ahí ya son cosas interesantes que pasan con los algoritmos genéticos. Yo le diría que una de las principales características de los algoritmos genéticos es que, a diferencia de los otros algoritmos de optimización, porque ahora voy a explicar de nuevo un poquito el concepto que pasa con los algoritmos genéticos, los algoritmos genéticos son algoritmos de optimización. La optimización siempre usted la utiliza en todos lados, en cualquier concepto usted utiliza la optimización. Y lo que busca es minimizar energía, maximizar distancia, minimizar velocidad, lo que sea. Usted siempre está buscando minimizar o maximizar un problema de algún parámetro. Entonces, la gracia que tienen los algoritmos genéticos, a diferencia de los otros algoritmos de optimización, es que los algoritmos de optimización en general le entregan una sola solución. Le dicen, mira, esta es la mejor solución, este es el mínimo o este es el máximo. La gracia de los algoritmos genéticos es que le entregan un conjunto, una familia, una población de soluciones. Entonces es súper interesante cuando tú estás enfrentando un problema de alta complejidad, donde tú puedes decir, a lo mejor la mejor solución no me sirve tanto, a lo mejor me sirve la segunda mejor o la tercera mejor. Así que los algoritmos genéticos son realmente extraordinarios en ese aspecto, ¿ya? La primera parte es difícil, sí, es cierto. La primera parte es cómo yo llevo mi problema al algoritmo genético, eso es difícil. Pero una vez que ya lo adaptó, ya es llegar y jugar y empezar a jugar con las funciones mutación, jugar con los porcentajes de tal cosa, cambiando tal parámetro. Bueno, todos los ajustes que uno puede hacer ya cuando el código ya está listo. ¿Sí? Bien, bien. ¿Puedo avanzar hasta donde dice best.cost? Voy a avanzar. Best.cost. Lo del lado son comentarios, así que eso no es importante. Son unos pocos. Es que es la prueba. Usted haga la prueba, por favor.
vacío individuo, ¿cierto? ¿Qué cosa? Cuando dice pop, red match, es vacío individuo. Sí, vacío, la I de individuo, una I mayúscula. Oye, ¿vieron que salió el Twitter de Meta? Una copia de Twitter que es de Meta, de Facebook. Sí, hilos. ¿Está bien? Vamos a ver cómo le va. Es que sí, pues Elon Musk está haciendo muchas cosas locas este año. Voy a avanzar un poquito más. Por ahí. Ya poquito son como 50 líneas, vamos a la 40. Esta es la función más grande, esta es la que hace toda la pega. Esta es la función que llama a las demás funciones y hace toda la pega del algoritmo. Ahora que terminemos y que ojalá todos me puedan confirmar que funciona, les voy a explicar en general cómo funciona, porque la idea es que usted me lo explique la próxima semana en la evaluación, en un live script, y también le voy a explicar algunos conceptos de nuevo, como lo hicimos la semana pasada, relacionados con el funcionamiento de este código. Ojo que hay harto uso del punto, ¿ah? Ya la gente que vino a mi clase cuando hablé de objetos, los objetos de MATLAB se llaman estructuras, ¿ya? Pero son los mismos objetos, hay P1.post, P2.post, el punto es la manera en que yo accedo a una, podríamos llamar una subvariable de una variable. Eso es más o menos lo que está pasando en MATLAB con este concepto de estructura, ¿ya?
¿Sí? En la mutación, el for está acompañado de una I mayúscula, ¿verdad? ¿En qué for es de la En 41? la mutación al 41. Ah, es una L. Es una L. L. Sí. Yo generalmente las variables que uso para el for son I, J, K, y después si hay otro for, le pongo la es una L. Y avanzar un poquito más, ¿puedo avanzar hasta mutación? Me voy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por ahí? Sí. Aquí está la parte de mutación. Esto viene bajo la selección y ya se termina, así que ya muy poquito. Acá abajo. Y ojo, por favor, toda la parte de mutación, esto es una L. L, L, L. ¿Ya? Y acá dice numel, que también es una función de MATLAB, numel. Hay una película antigua que se llamaba Indiana Jones. ¿Sabían que ahora salió una versión nueva con el actor actual? Y yo, bueno, no he visto la película, pero he visto algunos comentarios que con la inteligencia artificial realmente es sorprendente que el actor lo hicieron joven, porque en realidad eso ya se ha hecho varias veces en el cine, porque tratar ahí de con CGI hacer que el actor se vea, pero siempre se ve como raro, se ve como medio artificial, pero según los comentarios de gente que se dedica a eso, parece que ya la tecnología está a otro nivel, muchachos, es realmente increíble. Y mucha gente, los actores están medio asustados, porque como ustedes saben, andan hablando que ahí que la inteligencia artificial va a quitar el trabajo. De pronto los actores de mayor edad van a poder decir, bueno, cedo mis derechos y hagan las películas que quieran, con la edad que quieran, y ser tremendo. Y lo otro, hay una esfera que se construyó en Las Vegas, les recomiendo que la vean en internet. Es una esfera que debe tener, ¿qué? 30, si no 60 metros de diámetro. Es una esfera que tiene unos paneles LCD y se ve súper real. Y es una esfera gigante, por ejemplo, una pelota gigante en Las Vegas, la pueden ver ahí en Twitter, en las noticias. Y es impresionante, la resolución que se ve es increíble. Se ven los autitos chiquititos al lado para que se vean las dimensiones. Increíble. Voy a avanzar un poquito más, mutación. Queda muy poquito, ahí abajo termina el código. Queda un poquito de línea acá.
Pero avanzar hasta la línea 50. Sí, ahí voy. Bueno, ahí termina. Ahí termina el código. Bueno, comentarles que la línea 55 es la que nosotros vemos cuando yo ejecuto el código. Esta es la que se ve donde dice generación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí es donde le muestra el mejor individuo. Bueno, ahora voy a explicar de nuevo cómo funciona este algoritmo. Pero esta es la parte que nosotros visualizamos. Y ojo con eso, que es muy probable que el día de la prueba le diga muéstreme más cosas. Con esta línea de aquí, ¿ya? Aquí, dentro de este programa principal, aquí es donde se están mostrando los resultados principales, ¿ya? Así que si quieren lo anotan como comentario. Ahí están pasando hartas cosas, señor. En la línea 53 nos dice el best code entre paréntesis una J. Una J, sí. Profe, la línea 55, el cursos, Sí. una goma así, ¿dónde está ahí? Bueno, acá incluso esto de aquí, mire, es texto. O sea, podría ir entre comillas doble. Después tomo lo que vale J y lo transformo a string. ¿Ya? Esta es una manera que tiene MATLAB de concatenar texto con variables. Entonces, aquí está la palabra generación texto. Acá hay una variable numérica convertida a string. Esto era como lo que hacíamos en Python. No sé si usted se acuerda que en Python nosotros para mostrar una variable en un print teníamos que decir str, paréntesis redondo y la variable. Aquí eso es lo mismo pero en MATLAB. Num to string es convierte el J, ese número J lo convierte en string.
Después se cierra, aquí empieza una comilla y se cierra acá, porque este es texto, función de costo. Y acá está de nuevo la misma estrategia. Convierto esa variable, best cost, paréntesis 2J, lo convierto en string. Entonces al final la respuesta es que la palabra generación y la palabra full cost van entre comillas simple o comilla doble. ¿Sí? ¿Está bien? Está bueno este código, muchachos, está súper completo. Yo lo invito a que, bueno, ya dijimos, la prueba es explicar este código, ojalá con el máximo detalle posible la próxima semana. Pero más que hacerlo para la prueba, háganlo para ustedes, porque también es interesante. Este código tiene hartas estrategias de programación, varias funciones bien avanzadas, y tienen la suerte, digamos, de que, como les decía, pueden incluso ocupar ChatGPT para algunas partes de código que se lo explique. ChatGPT es súper bueno explicando código, yo lo he estado mirando y anda bien, le explica bien las cosas. Así que ahí pueden usarlo también para ir practicando. La prueba de la próxima semana es un like script, es de A2, y es explicar este código con pequeñas variaciones que le pueda pedir. ¿Vale? Eso es, señor. No, hemos creado 5 funciones y ningún script que los llame. Entonces ahora yo voy a encontrar un script que llama todas las funciones. ¿Ya estamos listos, señores? ¿Qué le falta? Desde el principio, un poquito. ¿Del principio? ¿No le puede poner play? Pues no va a funcionar. Ahora le voy a mostrar cómo se usa. ¿Les parece que los que copiaron el código avancemos y después veamos si resulta y así después lo puedo compartir con los compañeros? ¿Le parece? Ya. Señor, el script, acuérdense que todo lo que hemos hecho son funciones. Hicimos la función mutación, cruzamiento, ordenar población, función mínimo, y esta es la función que se llama algoritmo genético. Pero ¿quién es el que llama? Como siempre lo hemos hecho en otras asignaturas, hay un script. El único script de la carpeta de trabajo, ustedes deberían tener un MATLAB donde se ven estos archivos, ¿cierto? Tenemos la función que acabamos de escribir, la función del algoritmo genético, la función cruzamiento la hicimos la semana pasada, la función mínimo la hicimos hoy día, función mutación la semana pasada y función población, que son cortitas esas funciones, pero aquí fíjese, este es el único script, el que se llama ejemplo AG1, póngale el nombre que quiera, ¿ya? Eso ya es irrelevante porque este es el script, este script que está aquí, que lo voy a mostrar ahora, este script va a llamar a la función algoritmo genético y esa función algoritmo genético es la que va llamando a todas las demás funciones, ¿vale? Así que ojo con eso, vamos a escribir el script que ejecuta todo, ¿vale? Ahí voy. Este es el script que ejecuta todo. ¿Ya? Como siempre, limpiamos todas las variables, limpiamos el entorno, se crea una función anónima, son súper interesantes las funciones anónimas, estúdialas por favor, ¿ya? Las funciones anónimas se ocupan así, @x, ¿ya? No es tan relevante para el ejercicio, pero también es una técnica bien interesante que se ocupa en MATLAB, las funciones anónimas. Yo le decía @ que está ahí. Luego
se define, y ahí bueno, pueden escribir ese comentario porque esto es interesante, como voy a explicar en un ratito más, cada individuo va a tener una codificación binaria. ¿Y cuántos bits va a tener cada individuo? 50 en este caso. Y usted lo puede cambiar, se puede poner 100 bits, 30 bits, lo que quieran. ¿Ya? Hace un rato yo hice un ejemplo creando a una variable x1 y una variable x2 con 7 bits. Ahí, esa cantidad de bits es la que va a definir cuántos genes tiene cada individuo de la población. La línea 7, lo que dice parámetro.maxgen, quiere decir cuántas generaciones se va a repetir el algoritmo genético. Ahora al rato más de nuevo, le voy a explicar de nuevo lo que hice la semana pasada para que se entienda en general cómo funcionan los algoritmos genéticos. Lo que nosotros llamábamos épocas en las redes neuronales, acá se llaman generaciones. Y simplemente son las repeticiones. ¿A cuántas veces usted repite esto, las generaciones? Aquí, en este ejemplo, y esto es un poco lo que yo le invito a que ojalá que le funcione ahora y que después en la casa puedan jugar con estos parámetros, cambiando la cantidad de bits, cambiando la cantidad de generaciones, viendo los resultados, etc. Acá, por ejemplo, yo estoy definiendo 5.000 generaciones, ¿vale? Acuérdate que las generaciones, igual que en la naturaleza, corresponden a cuando una población ya ha sido evaluada y luego se generan hijos y esos hijos se suman a la población, se hace la selección y eso es una generación. Es igual que las generaciones de los seres humanos, ¿cierto? Ahí está. Luego, lo que está en la línea 8, todo lo que estoy diciendo le va a servir para entender y para poder preparar la prueba de la próxima semana. El parámetro, la de la línea 8, que se llama parámetro.npov, corresponde a la cantidad máxima de individuos de la población. ¿Cachai? Nosotros, como hemos conversado, y ahora lo voy a volver a repetir, los algoritmos genéticos se basan en que existe un máximo de población. Por lo tanto, cuando usted necesita controlar la población, el algoritmo genético va a decir, ¿cuánto hay ahora? 120, ya, hay que eliminar a 20. Tenemos que quedarnos siempre con 100. En cada generación hay 120, se van 20. Hay 130, se van 30. Siempre hay que quedarse con 100. Por eso esa variable se llama parámetro NPOV, ¿vale? La población máxima que está permitida por el algoritmo. 100 individuos es lo que aparece acá. Ya, eso, este de acá le voy a pedir que lo estudie, ya, porque este es un poquito más complicado de entender, así que ese, por favor, revíselo usted, ese parámetro de ahí, qué pasa, por qué vale 1, etc. Y en la línea de abajo, la línea 10, dice parámetro.mut, ese es el porcentaje de los 100 individuos en cada generación que le va a pasar mutación. ¿Cachai? Por ejemplo, acá en la línea 10 dice 0.04. ¿Qué significa eso? Que de los 100 individuos, esa función mutación va a ser aplicada ¿a cuántos? 4%. A 4, porque es 4%, ¿te fijas? Así que así está. Este es el porcentaje de los individuos que van a sufrir mutación. Bueno, y ahí está, ya después, como te digo, la función, el código llama a la función algoritmo genético, que la escribimos recién, pasándole problema, que son los distintos componentes de la variable problema, estructura problema, y también le pasamos parámetros, ¿ya? Al pasarle parámetro, para que usted entienda, le estoy pasando todos estos subcomponentes de esa variable. Al pasarle parámetro le estoy pasando maxgen 5000, le estoy pasando npov igual 100, le estoy pasando porción de hijo 1, le estoy pasando el porcentaje de mutación 4%. Bueno, y ahí ya hace toda la pega. La función principal, después empieza a llamar a la función cruzamiento, la función mínimo, la función ordenar población, y eso se va repitiendo. Y si ustedes han copiado todo bien y me confirman, yo ahora voy a ponerle play a este script, que es el único que le puedo poner play. Le voy a poner play y ustedes deberían ver, ojalá que les funcione a la mayoría, lo que voy a mostrar en la pizarra. ¿Ya? Que en la pizarra, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a decir generación 1, un número, generación 2, otro número, generación 3, otro número. Y eso lo voy a explicar ahora qué es lo que es.
Ya, si le funciona, deberían ver esto. Eso deberían ver. Esa es la error. Sí, al script principal. Ese nombre da lo mismo que nombre le pongan, pero ese es el script principal. Ya, todas las demás, obviamente, tienen que respetar los nombres para que funcione el código, pero este algoritmo, este código script, le ponen el nombre que quieran, le puse play. ¿Y qué debería pasar? Ustedes deberían ver el mensaje generación. Bueno, si le pusieron 5000 generaciones, debería llegar el código hasta 5000 y debería partir con un número distinto de 0 y después ir avanzando hasta que llegue a 0. ¿Ya? ¿A alguien le funcionó o no? ¿En serio? Pero como 2 semanas. Vamos, señor. Identifíquenlo. Ya. Eso, miren, hay varias personas que les dicen un número de línea de código. Díganme por favor y yo les voy a ir ayudando. Por ejemplo, usted dice la línea 41 del programa principal, ¿cierto? Este de acá. Sí, algoritmo genérico. Ya, aquí lo tiene. A lo mejor lo que conversábamos un rato, ¿no será que se equivocó con la L que está ahí? Es que hace un rato preguntaron si esto era un 1, es una L. ¿Ah? Y acá dice numen, 2 puntos, numen. ¿Qué cosa? No, le puse play al script principal. Usted puede, señor. Vamos. 21. Ahí me da error la 36. Ya, la revisamos bien. Que el compañero me confirme la 21 y voy a la 36. Acuérdense que en programación no se ocupa la letra ñ. No sé si fue acá, pero hubo un alumno que escribió una variable que le puso ñ. No se equivoque con eso, por favor. Tampoco hay tildes, no hay tildes en las palabras. Es programación. Ya, señor. Ya, usted me dijo 36. 36. Ah, esa línea es larga, no puede ser que sea. No me hagan enviarle el código porque si se lo envío tengo que hacerle otra prueba, por favor.
Sí, la tengo igual. La tengo igual. Entonces tiene que ser un error previo. El Sí, porque si el cruzamiento. error está ahí, si el error está en esta línea acá, En el cruzamiento, línea 3 me sale. ¿no será que el problema es la función cruzamiento? Creo que sí, pero no creo que esté mal. Podría ser. ¿Probaste la función cruzamiento cuando yo la probé a mano en MATLAB? Sí me funciona. Sí, eso le funcionó. Sí. Ahora voy a probar de nuevo. ¿Usted le funcionó? No, a mí me gusta. Vamos, señor, por favor. ¿Línea 4? Ah, ya. Mínimo votación. ¿Ya que queda la línea? Sí. Voy a agarrarla aquí. No, cacho. Ya, pues yo voy a avisar ahí. Muchas gracias. Gracias. Ya, muchas gracias. ¿Qué línea me dice usted, perdón? No, decía que la funciona bien. Ah, ya. ¿Usted? 55. Bueno, lo que pueden hacer también ir probando de a poco, por ejemplo, si tienen problemas en esta línea, la pueden comentar y tratar de ejecutar el programa. Obviamente no les va a mostrar resultados, pero así van probando. O sea, también, muchachos, esto tiene harto de práctica respecto a cómo ir depurando programas, ¿ya? Siempre existe una alta probabilidad de que el programa no funcione a la primera, pero uno tiene que ir desarrollando esa habilidad de encontrar dónde está el problema, ¿ya? Sí me funciona el cruzamiento. ¿Funciona? Sí. Entonces revise la variable P1, ¿dónde se define la variable P1 y P2? Me sale con el cruzamiento, línea 3. No se puede usar random. Pero sí me deja funcionar. Funciona. Esto lo creo. El primero que le funcione, punto base, punto extra. Hay que dar premio a la gente. ¿Le funcionó? Sí. ¿Usted también? Sí. Ya, 2 puntos. Punto por el tiempo por el tren. A ver, ya, excelente. Ahí me da, voy a notar el punto. ¿Y usted? Muy bien, lo que dice. Excelente. Muy bien, señor. Dos personas. Ya. Ya, vamos a estar unos minutos más arreglando problemas y si no puede arreglarlo, le pide el código al compañero, ¿ya? Porque quiero ahora hablar de la planificación de las clases que nos quedan, así que yo creo que unos 10 minutos más, ¿ya? Y si no, después se consigue el código con los que le funciona. ¿Pueden poner 12? Sí, sí, sí. ¿La línea 12? Ya. ¿Cuál es su apellido? Álvarez. Se acabaron los premios. Eran 2 premios.
Sale este parte. Borrar todo y comenzar de nuevo. Ahí está. ¿Funciona? Busque el error. ¿No? Era uno y decidimos dos. ¿No hay diferencia? Sale más tarde. ¿Puede volver a 55? ¿Qué? Por eso, Víctor, no, claro, entonces, no, tiene que ejecutar lo que dice el código de 6.6, ejemplo, no. Ejecuta el PNS, ese es el que ya, y ahora hay que ejecutar eso. Ya, pero esto no, ninguna. Ya, señor, vamos a explicar el algoritmo. Le pido por favor que ahí después se consiga el código. Yo les propongo lo siguiente, miren, los que están con problemas de código, déjenlo hasta acá, consíganse después con uno de los compañeros, pero de todas maneras vean en qué se equivocaron, pues ya busquen ahí cuál fue el error, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a explicar el algoritmo, ¿ya? Y para que también eso les sirva para la próxima semana para la prueba. Ya, ok. Ahí vamos, señor. Bien, ¿qué es lo que pasa? Los algoritmos genéticos se basan en el concepto de que de alguna manera nosotros tenemos que codificar a cada individuo de alguna manera, y en este caso, en este ejemplo, lo que está pasando es que vamos a codificar a 100 individuos que van a ser parte de una población. La máxima población es de 100. ¿Por qué de 100? Porque obviamente en el código que hemos hecho nosotros tenemos la posibilidad de parametrizar todo, es decir, acá este 100 que está aquí, si ustedes lo cambian en el día de la prueba y yo les digo, mira, cambien la población o que el usuario defina la población o como sea, ese 100 es el que nos va a decir la población máxima, ¿vale? Cada individuo va a estar codificado, en este caso, en este ejemplo, y no lo vamos a cambiar, pero usted sepa que los algoritmos genéticos, la codificación no solamente es binaria, pero en nuestro caso sí es binaria. ¿Qué quiere decir? Que cada individuo va a tener un equivalente a la naturaleza, que sería el código genético de este individuo, como una cadena de bits, todos separados, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Esto es lo que se llama el código genético de cada individuo. ¿Cuántos bits, es decir, cantidad de bits va a ser igual a la cantidad de genes de cada individuo? ¿Ok? ¿Dónde se configura la cantidad de bits de cada individuo? En la línea 5. ¿Se fija? En este ejercicio, así no voy a cambiar ningún parámetro, lo que está pasando es que acá se está generando una cantidad de 100 individuos
donde cada individuo va a tener una cadena binaria de manera aleatoria y distinta. Van a haber 100 individuos con 50 bits con su cadena genética. Luego, lo que va a pasar es que dentro de la configuración del programa le vamos a aplicar un 4% a esta historia de los algoritmos genéticos, que es siempre la misma. La historia de los algoritmos genéticos pasa de la siguiente manera. Tenemos la población, se evalúa la población, y ahí voy a explicar cómo se está evaluando en este caso este código. ¿Qué es lo que es la evaluación? La evaluación es aplicar una función de costo o función de evaluación que permite identificar a cuál es el mejor de todos los individuos de la población, ¿vale? Y vamos a ver ahora, de hecho ya de alguna manera ya lo podemos adelantar. Mire, ¿qué cree usted que estoy buscando yo cuando miramos la función mínimo que está aquí? ¿Por qué cree que se llama función mínimo? ¿Y por qué cree que está la función sum? Y x, ya le digo, x es un individuo. Y ya le di, y vimos recién un ejemplo de que x es una cadena de bits. ¿Y qué es lo que hace sum? Suma todos los unos de los 50 posibles bits que tiene un individuo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué cree que estoy buscando yo en este algoritmo genético? ¿Cuál para mí es el mejor individuo de la población? El que tenga menos unos en su cadena genética. Es un ejemplo súper básico, o sea, la verdad es que podríamos hacer uno mucho más complicado, pero acá yo creé algo bien básico. Es simplemente, creamos 100 individuos, todos con una cadena binaria, y estoy preguntando con esta función, ¿cuál de todos es el que tiene menos unos en su cadena binaria? Y ahora tiene mucho sentido que nosotros observemos los resultados del ejemplo, y fíjense lo que pasa. ¿Qué cree usted entonces? ¿Cómo interpretaría usted la primera línea, la que dice generación 1, función de costo 17? Tiene 17. Lo que pasó es que la primera generación se analizó el código genético, se analizaron los 100 individuos y el mejor de todos, adivine cuántos unos tenían. Y ahí estamos. Y eso es lo que hace el algoritmo genético. La segunda generación, y lo que hacen todos los algoritmos genéticos, es lo siguiente. En la segunda generación, la población es evaluada, se analiza el mejor individuo y luego lo que va a pasar es que va a haber una etapa de cruzamiento. La etapa de cruzamiento va a permitir crear nuevos individuos. Ahí está la función cruzamiento, en la que genera nuevos hijos, varios individuos se convierten en papá, en mamá, generan nuevos individuos, la población crece y ustedes van a ver en el código que siempre va a haber una parte donde la población no puede ser mayor que 100. Entonces, ahí es donde juega el papel la función que se llama ordenar población. ¿Se acuerdan que la escribimos hace un rato? La función ordenar población lo que va a hacer es ordenar la población desde los mejores a los peores. Entonces, ¿qué son los mejores? Los que tienen menos unos en su cadena de bits. Entonces, lo que va a pasar con la función población, cuando analice este código con calma, se va a dar cuenta que se va a ordenar los ciento y tantos que se generen, porque con el cruzamiento van a haber nuevos individuos, van a ser más de 100, y lo que va a pasar es que esos más de 100 se van a ordenar. Y supongamos que hubieran 120. ¿Qué va a pasar? Que de los 120, yo, si los ordeno de mejor a peor, simplemente corto en 100 y todos los de abajo se mueren. Y mantenemos la población en 100. ¿Se fija? Bueno, hace un rato vimos que había una función que se llama mutación. Y la función mutación, también tiene que explicarla, eso es lo que viene la próxima semana en la evaluación. La función mutación requiere también un porcentaje de mutación. Ese porcentaje de mutación es el que en el programa principal nosotros definimos con el parámetro que dice parámetro.mut. Ese parámetro.mut que dice 0.04 es el porcentaje, o sea, de los 100 a cuántos individuos se le va a aplicar la mutación. Y yo también le pido, por favor, que vea y trate de explicar, por eso yo hice funciones bien básicas para tanto el cruzamiento como la mutación. Yo les pido por favor que la función mutación vean la ChatGPT o ustedes mismos traten de entenderla. Mira, acá le estoy pasando un individuo y ustedes tienen que entender cómo es devuelto este individuo. El individuo de entrada es el X, ¿cierto? Es el individuo original, sin mutación. ¿Y cuál es el resultado del individuo mutado? ¿Dónde se devuelve? ¿Dónde queda el individuo mutado? En el Y. Entonces, la idea es que ustedes puedan jugar con esta función y entender qué es lo que está pasando, cómo está mutando.
Lo entretenido y bueno, y lo fácil es que como son puros bits, ustedes se dan cuenta que en general las mutaciones son muy sencillas. Por ejemplo, una mutación podría ser, tome 2 bits aleatorios de la cadena genética y hágale el complemento. ¿Qué significa el complemento? Es que si vale 1, ahora vale 0. Y si antes valía 0, ahora vale 1. Eso puede ser una mutación. ¿Se fija? Entonces, la idea es que ustedes pueden explicar súper bien tanto la mutación como el cruzamiento, porque ya te digo, no se pueden copiar porque la próxima semana le voy a pedir, muy probablemente preparen eso, le voy a pedir que ustedes creen una función mutación 2. ¿Vale? Con una manera distinta de mutar. Igual que acá, entra un X y sale un Y, mutado. ¿Vale? Primero tienen que entender esta función mutación, la voy a preparar para la próxima semana. Y luego también le voy a pedir que cree la próxima semana, en el live script, cree una función cruzamiento 2. Entonces, para crear la función cruzamiento 2, primero tiene que entender cómo está cruzando esta función. Yo la adelanté hace un rato cómo funciona. Y luego ese es el resultado. Y luego la próxima semana es echar a andar la simulación. Y una de las cosas que uno puede mirar rápidamente acá, o las conclusiones que uno puede analizar con este código, es, por ejemplo, cuáles son los efectos de cambiar algunos de los parámetros del código y ver los resultados. Mira, acá con el 4% de mutación, lo que pasó es que nosotros encontramos al individuo óptimo. El individuo óptimo es aquel individuo que tiene 0 unos en su cadena genética. Entonces, si miramos con detalle, empezamos a mirar hasta donde encontramos el 0, ahí viene 8, 7, 6, 5, 4, por acá va el 1, ahí está el 0. Es que este es un resultado interesante. Acá podemos ver que en la generación 2338 encontramos al individuo perfecto. Ese individuo en que en sus 50 bits no había ningún 1. Y es bien interesante porque al final lo que está pasando aquí es que usted dirá, pero oiga, pero ¿no será mejor analizar la cadena binaria y ver dónde está lo 1 y cambiarlo a 0? Pero eso no es el objetivo. Usted tiene que entender que estos son procesos evolutivos. Los individuos van intercambiando, mutando, cruzando, viendo quién es el mejor, etc. Y así automáticamente el algoritmo va encontrando al mejor individuo. El objetivo acá no es convertir los unos en 0. Acá es ver cómo los individuos se van cruzando en una población con algoritmos genéticos para lograr el óptimo. ¿Cachai? Y si usted entiende eso, es lo que realmente usted podría después en el futuro poder aplicar a cualquier proceso, señor. Si usted quiere optimizar energía, quiere optimizar velocidad, quiere optimizar cualquier cosa en cualquier problema, los algoritmos genéticos se lo resuelven. ¿Cachai? Ya. Entonces, claro, pues una cosa interesante podría ser qué pasaría si yo aumento, por ejemplo, al 10% la mutación. Y cambio ahí el 004 por 01 y vemos qué resultado se obtiene. ¿Vale? Estas son las preguntas típicas que le hago ahí con el código ya funcionando. Entonces, por ejemplo, ya vimos que con el 4% llegamos a la generación 2338 con el individuo perfecto, podríamos decir, y vamos a ver qué pasa con el 10% de mutación. 2338, ahí voy, play. Ya, bueno, claramente se demora más cuando aumentamos la mutación. Y de hecho ni siquiera llegó al resultado final. Con el 10% de mutación, oiga, y también le quiero decir una cosa, estas no son relaciones lineales, no es que usted diga, ah, ya, entonces siempre que yo aumente la mutación va a ser un peor resultado, no es así, la idea es que vayan jugando con este código. Ya, yo le voy a pedir ahora que no grabe porque le quiero mostrar las clases que nos quedan y hablar un poquitito de las notas.